se está grabando. Voy aquí sencillamente, pues, lo que estuvimos hablando en el día de ayer sobre el proyecto que estamos trabajando. Voy aquí a plantear el tema de lo que tienen que hacer. Luego tenemos el balance general. Aquí quedamos de que se ponen los ingresos netos. Así, el producto tiene ITEVIS, el monto del ITEVIS se queda excluido. Por ejemplo, si hubiera sido el ingreso 100 y el ITEVIS era 18, o sea, el 18%, el ingreso total sería 118. Pero solo ponemos los 100 sin ITEVIS. Luego tenemos los costos directos, que implica materiales y mano de obra. Y eso está relacionado a la cantidad. O sea, yo, por ejemplo, tendría de materiales que gasto 350 pesos por unidad y de mano de obra gasto 150 pesos por unidad. Eso significa que el costo variable sería de 500 y si yo voy a vender 1000 unidades, pues el costo total sería de 500,000 pesos. Igual, si el precio de venta sin ITEVIS era de 1000 y yo vendo esas 1000 unidades, pues entonces el ingreso sería este que está aquí. Si yo quisiera ajustar esto a esto, podemos decir que yo vendo 100 productos a un peso, a un peso, vendo 100 productos y que el costo son, vamos a poner 40 centavos y aquí 15 centavos, que son 55 por 100 productos, serían 55. O sea que aquí yo puedo poner, por ejemplo, 100, que va de allí. Y aquí pongo los 55, que es el costo directo. Entonces tengo la utilidad bruta de 45. Pero tenemos costos operacionales. Vamos a suponer que estamos hablando en millones de pesos. Entonces son millones de pesos. Entonces el costo variable o gasto operacional, yo puedo tener que tengo nómina. Total vamos a gastar algunos 20 millones. Tengo nómina, ponle tú que yo tenga de nómina 6 millones de pesos al año o 12 millones de pesos al año, que en marketing gaste 5 y, bueno, vamos a dejar mejor esto a 10. 10 y tenga alquileres, luz, agua, otros servicios. Y aquí tenga entonces, pues, 5 más. En definitiva, todo eso me da 20 millones. Y esos 20 millones, pues, son los gastos operacionales. Soy supervisores y todo eso. Cualquier otra cosa que salga de ahí. Entonces, tenemos la parte de los intereses, que mientras tanto lo dejamos en 0. Y luego viene el tema de la depreciación. La depreciación realmente es algo complejo, porque depende del tipo de producto que tenemos. Básicamente vamos a trabajar que si compramos una propiedad, son 20 años, y si son maquinaria, vamos a suponer que sean 5. Me parece que los muebles, lo inmobiliario, me parece que son 3, pero no estoy seguro. Vamos a dejarlo en 5 todo, pero hagamos una tabla. O sea que la idea sería hacer la siguiente tabla, donde yo tengo aquí la inversión, y yo puedo poner entonces en inversión, puedo poner compra de inmobiliaria, compra inmueble, que si es alquiler, pues cae en costo fijo, como lo teníamos antes. Pero si tengo un costo de inmueble, que me costó 50 millones, si lo dividimos en 20 años, pues la depreciación anual sería 50 entre 20, 2.5 al año. Entonces, si tenemos maquinaria, de 20 millones, entre 5
pues tenemos que son 4 millones, muebles, que es la parte que no estoy seguro si son a 3 o a 5 años, pero vamos a asumir 5, pues sería esto. Entonces la inversión total sería este valor de todo eso que se invierte en el año 0 o en los años que se invierta, porque yo puedo considerar inversión en el tercer año, en el quinto año, que generalmente ponemos solamente el primer año. En la realidad no necesariamente tiene que ser así, pero la depreciación va a ser esto que está aquí. Si no hubiera propiedad de inmueble, entonces realmente sería esto entre 5. 25 entre 5, que es 5. Lo teníamos aquí, ¿cuánto? De depreciación teníamos 10. O sea, voy a poner que sea el doble para que cuadre. Vamos a suponer que aquí tenemos, para que cuadre, $10. O sea que aquí en la depreciación, pues sería el resultado de ese ejercicio que está planteado aquí. Y los beneficios entonces del impuesto, pues sería la diferencia. Yo primero tengo el beneficio, la utilidad bruta, que es ingreso menos el costo directo. Luego el costo operacional tengo el BAIIDA o EBITDA, si en inglés, que es el beneficio operacional. Y luego entonces, pues lo interesa es que no lo consideramos porque estamos calculando la utilidad no apalancada, la depreciación, que es 25, y eso se rodó, no sé por qué. No está bien. Y entonces, con el cálculo de depreciación, calculamos el impuesto, que es un 27% del beneficio que queda hasta aquí, y tenemos entonces la utilidad neta, que es 10.5. Sería la parte que tendrían que hacer para la semana que viene, montando la utilidad, y esto obviamente se va a repetir por año. Y luego, entonces, el flujo de efectivo, donde le agregamos la depreciación, que está arriba. O sea, que yo aquí cojo, primero yo parto del mismo total. Y yo aquí agrego la depreciación de ese periodo. Y aquí agregamos, entonces, las inversiones en el periodo que vaya, en el periodo 0, si lo hay, y el valor de rescate. Esa sería, pues, la forma de cómo hacerlo. En principio, nosotros debiéramos tener algo parecido a esto. Algo parecido a esto, donde la depreciación está aquí, los intereses están aquí están los impuestos, ¿verdad? Y yo, en el primer periodo, como no hay operaciones, en el periodo 0 no hay operaciones, sí está la inversión inicial. Fíjense que la inversión que estos 600,000 sería 3 millones entre 5. Y se deprecia en este tiempo, como arriba lo quitamos para calcular el impuesto, pues abajo lo agregamos. Y yo agrego la utilidad por periodo, le agrego la depreciación por periodo y, como siempre hacemos, la inversión y el rescate. Y entonces calculamos el flujo de efectivo. O sea, esto es básicamente lo que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que aquí estamos incluyendo los gastos indirectos, estamos incluyendo la depreciación y la amortización y los impuestos. Cada uno de esos es un tema del libro. Pero para fines nuestros, solo nos interesa esta explicación que yo estoy dando de eso, aunque ustedes pueden en cualquier momento explorar en el libro a más detalle sobre cada uno de sus temas. Cada uno tiene un capítulo para explorarse. Un capítulo de gastos indirectos, que es esta parte. Hay un capítulo de depreciación y amortización. Hay un capítulo de los impuestos. Pero básicamente esta explicación y las píldoras que tengo en la plataforma, pues explican todo esto
y nos permiten calcular el flujo de caja ya más profesional, mucho más cercano a lo que es la realidad, y por lo menos con el formato y esencialmente lo que es la realidad, aunque puede haber más detalle en la realidad según el caso, o puede reorganizarse distinto, pero básicamente va a ser el mismo resultado. Y en base a ese flujo de caja, con un TMA, como siempre lo hemos hecho, pues podemos calcular el valor presente neto, el TIR y todos los indicadores que siempre hemos calculado y hacer la gráfica y todo eso. Con este modelo podemos hacer una tabla de datos y con la tabla de datos podemos tener diferentes valores presentes en función de que la cantidad sea distinta. Yo pudiera haber representado todo esto en función de un precio por cantidad y el costo en función de un costo variable por cantidad, y entonces pudiera calcular, como hemos hecho anteriormente, el punto de equilibrio, buscando qué cantidad se logra con GoalSeek, haciendo que esto sea cero y cambiando la cantidad, y de esa manera tendríamos el punto de equilibrio tal como lo hemos hecho o lo hicimos la última semana de clase. Entonces, básicamente, pues, esta sería ya como el formato más realista. Yo pudiera... pero mira, yo tengo un ejemplo aquí. Yo no sabía que tenía este ejemplo aquí. Voy a tener este ejemplo. En este ejemplo, mira, este ejemplo está bueno. Yo no me acordaba que había hecho esto. O sea, yo aquí tengo algo como parecido, donde pongo aquí una inversión, vehículo, maquinaria 2, computadora, mueble de oficina, de precio cada uno. Si hay rescate lo considero, de cada uno, y también puedo calcular la depreciación de cada uno. Y los costos directos, en este caso, yo puse aquí madera, 5 pies cuadrados, 90 pesos, 450 pesos, barra de acero, 3 pies lineales, a 120 pesos, 360, tornillo, pintura, herrero, ebanistería. Yo creo que esto era un ejemplo de una mesa que íbamos a calcular. Y aquí tengo entonces el costo variable por unidad. Y los costos fijos, pues teníamos alquiler, teléfono, luz, nómina, agua, otros. Ya 333,000 pesos, que por 12 meses sería 2.8. Entonces, yo aquí arriba, antes de hacer el balance que planteamos siempre, entonces, estado de resultado. Yo puedo ponerlo acá arriba, o sea, poner para que me calcule. Incluso si quiero agregar porcentaje de incremento, lo puedo incluir aquí. Fíjense que si yo agrego aquí esta cantidad y pongo que sube un 10% cada mes, lo que he hecho es multiplicar el anterior, entre paréntesis, por 1 más el incremento. Ya eso lo he hecho muchísimas veces. Y de esa manera yo puedo modelar que el precio vaya subiendo. Lo mismo pasa con la cantidad. La cantidad no tiene que ser fija como hemos subido siempre, sino que yo puedo agregarle un incremento para que también vaya subiendo cada año. Vamos a agregar que es un 3% y aquí se incrementa un 10%. Entonces, fíjense que va variando cada año. Y el costo fijo, lo mismo. Yo también puedo poner que ese costo fijo, si agregara un porcentaje, que vaya incrementándose en un porcentaje cada año, igual que costo variable. Entonces, ¿aquí qué hice? Aquí multipliqué el precio por la cantidad, el ingreso, y en el costo directo tenemos nuevamente el precio por la cantidad, el costo variable por la cantidad, y nos da el costo variable. Y al otro lo tomo fijo, de aquí, ¿ya? Tal como lo explicamos ahorita, todo, y obtenemos entonces el beneficio con los intereses que corresponden para el anterior, y nuevamente aquí lo mismo. Tomamos el beneficio, acreditamos la depreciación, incluimos la inversión y colocamos el rescate, y con eso tenemos el
flujo de caja, que con un TMA podemos tener el beneficio. Yo ido un poquito rápido, pero en principio todo lo que estamos planteando ya lo hemos hablado muchísimas veces y yo sencillamente lo que estoy como armando el muñeco. Esto le va a quedar como grabación, lo estamos grabando para que usted lo vea, pero en definitiva prácticamente nada de lo que estoy diciendo es del todo nuevo, sino que todo son cosas que hemos hecho. A mí me gustaría que lo hicieran de esta manera. Incluso pudieran calcular a este flujo de caja el BA, el TIR, la recuperación de capital y el costo-beneficio de cada uno. Entonces, yo hablo ahorita de que pudiéramos hacer un valor presente, una tabla. Nosotros podemos, el valor presente neto, primero sería determinar cuál es el punto de equilibrio. Y vamos a retirar los incrementos de la cantidad y el precio, que aunque podemos dejarlo y eso no va a afectar. Y yo lo que voy a decir aquí es que, como mucho siempre, datos, buscar objetivo, y digo que yo quiero que el valor presente neto, que está acá abajo, yo quiero que sea igual a 0, y para eso voy a cambiar el valor inicial. Yo creo que ya estaba puesto en el monto que era. Obviamente, como es 0.02, debiera ser realmente 3.083. Que nos da ligeramente por encima de 0, pero en la realidad 0 no puede ser posible porque no puedo producir medio producto, sino un producto entero. Y si pongo un producto menos, me da negativo. Así yo pusiera aquí 3.082, pues entonces me da un valor negativo. No sé si se ve aquí el negativo. Y obviamente no, eso no puede ser. Por lo tanto, sería 3.083 el punto de equilibrio. O sea que mi meta de producción es para yo producir 3.083. Suponiendo una pregunta que me hizo una compañera de ustedes, que yo quisiera ver, esto es el valor presente neto, pero fíjense que yo tengo una utilidad sin intereses, que la tengo, de 2 millones de pesos. Los 2 millones de pesos es el beneficio, pero sin considerar el interés. Pero vamos a suponer que yo quisiera, no, yo lo que quiero es mayorar el beneficio. Yo quisiera que el beneficio anual fuera de 3 millones. Entonces yo perfectamente puedo aquí buscar análisis de hipótesis, buscar objetivo y decir que ese beneficio no apalancado, yo quiero que sea 3 millones y verificar la cantidad. Y digo que la cantidad se modifique para eso, que me da 3.694. 3.694 redondeando, y tenemos entonces una ganancia de 3 millones de pesos anuales. O sea que de esa manera, aquí estoy respondiendo una pregunta que hizo hace unos días una compañera de ustedes. Yo puedo, si quisiera buscar la utilidad, pudiera hacerlo, igual que también con el flujo efectivo. Si yo quiero que el flujo efectivo fuera una cantidad, lo puedo hacer. Y en este caso, pues este sería el valor presente neto que tendría el proyecto con esa meta. O sea que yo puedo trazar el punto de equilibrio como meta, que eran 3.082, una primera meta, lo mínimo que debo vender cada año, pero una segunda meta es lograr llegar a 3.694, que me podría entonces producir un beneficio no apalancado de 3 millones de pesos al año. Obviamente, a mí me interesa calcular una tabla de posibilidades para verlo de una manera como más gráfica. Entonces, sabiendo que está entre 3.000 y 3.600, los números que nos interesa, pudiéramos arrancar en 2.000, 2.500, aquí podemos poner los 3.083, aquí los 3.690, aquí 4.000 y aquí 4.500. Entonces,
tendríamos que cambiar uno a uno la cantidad para obtener el valor presente de cada eso, pero con la tabla de datos podemos, usando el modelo anterior, tenerlo todo. Entonces yo aquí copio, como ya hemos hecho anteriormente, el valor presente neto y marco todo esto y busco en datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y pongo que en la columna la variable va a ser la cantidad inicial. Entonces Excel ya me calcula el modelo completo, me lo calcula para todas esas cantidades que no sé por qué se ve eso así. No entiendo qué está pasando aquí. No entiendo qué pasa aquí. Borrar todo. Tal vez que no te ha puesto calcular automático. Ahí está. Parece que no te ha puesto para el calcular automático. Entonces, en fórmulas, en esta parte aquí, en opciones de cálculo, uno lo limita. Lo que pasa es que como esta hoja que yo uso para la clase es muy larga, cuando tú habilitas cálculo automático en todas las páginas y hay mucha tabla de datos y cosas, a veces se ralentiza un poco el cálculo de la hoja completa, porque cada vez que tú tienes una celda, te calcula todas las páginas. Yo parece que había deshabilitado para esta página el cálculo automático y por eso no me estaba dando el valor, pero ya lo habilité. O sea que de paso se aprenden ese concepto que en fórmulas acá atrás uno puede en opciones de cálculo poner que sea automático, parcial o manual el proceso de cálculo. En este caso yo tenía parcial, que significa que se calcula la celda, pero no la tabla de datos y procesos que implican que Excel calcule automático como macros. Entonces aquí para graficar, como siempre hemos graficado, vamos a insertar y en la gráfica pues tenemos el resultado. Y aquí vemos que alrededor de los 3.082 está el punto de equilibrio y vemos que si queremos ganar 6 millones, tendríamos que producir pues 4.000 y tantas, 4 millones, 3.800, o sea que la tabla nos da una idea rápida del nivel de producción que tendríamos que tener para una meta de valor presente neto. Y obviamente lo podemos poner siempre aquí. Aquí siempre lo podemos poner para tener valor exacto. Incluso, no sé, déjame, nunca lo he intentado, pero vamos a ver. Vamos a suponer que yo creo que esto fueran 5 millones. ¿Puedo aplicar aquí GoalSeek? Vamos a ver. Claro, objetivo. Vamos a plantearnos que yo quiero que esas sean 5 millones. Cambiando la celda de aquí. No sé si eso va a funcionar, nunca lo he hecho. Me parece que no. O sí, lo está haciendo, está haciendo muy lento. Está haciendo muy lento. Parece que no convergió. Porque así es que es la tabla completa. Entonces voy a cancelar. Pero lo puedo hacer arriba. O sea, arriba lo puedo hacer y puedo decir sencillamente que esto sea igual a los 5 millones cambiando la cantidad. Y yo tengo el valor que yo quiero y lo digito aquí. Y ahí puedo tener la gráfica siempre de la información que quiero. Entonces, básicamente, esto es lo que yo quiero que me tengan para la semana que viene como parte de su proyecto. O sea, yo aquí le he explicado todo en detalle.
Eso, profesor, para el jueves o para el viernes. Voy a detener la grabación ya, porque ya terminamos con la explicación. No, pero digo yo, nosotros